Muy buen día a todos. Yo estoy muy contenta de poder estar con ustedes en este tiempo. Como ya comentó, soy investigadora del Centro de Investigación en Materiales Avanzados y mi nombre es Lorena Álvarez. Estoy dentro de la parte de materiales que es síntesis química de materiales, entonces esto me permite generar una gran cantidad de posibilidades en ellos para aplicaciones múltiples. Sin embargo, estoy más enfocada en la parte de catálisis y electrocatálisis. Entonces, por eso la charla del día de hoy es acerca de la nanotecnología y la ciencia de materiales como un motor de desarrollo en estas dos áreas que acabo de comentar, que es la catálisis y electrocatálisis. Entonces, antes de empezar con la charla, bueno, más bien, a medida que vamos a hablar sobre la charla, me gustaría ir hablando un poco de conceptos importantes que se manejan en estas áreas de conocimiento. Empezando por definir qué es un material, porque a veces, muchas veces estamos tan familiarizados con este concepto que no podemos definirlo, lo tenemos como que por default y a veces nos cuesta mucho definirlo. Y van a encontrar una gran cantidad de posibilidades de definiciones en función de qué área del conocimiento se esté utilizando esta definición. Pero de una forma muy simple podemos hablar de que los materiales es esa sustancia de lo que está hecho cualquier cosa que nos rodea. Cómo está compuesto todo lo que nos rodea. Y entonces podemos voltear a nuestro alrededor y ver que todo es un material que tiene ciertas composiciones y que por lo tanto pues tiene unas propiedades específicas para esa aplicación que está diseñado. Entonces el mundo de los materiales pues es bastante amplio, así que una de las primeras tareas siempre es tratar de entenderlo y de clasificarlo para poder ir abordando los aspectos más importantes en el diseño de materiales. Entonces, esta clasificación básica es hablando acerca de su naturaleza. Por ejemplo, hablar de los materiales naturales, que como su nombre lo indica, pues ya nos los brinda la naturaleza tal cual, ¿no? Entonces, en ellos realmente tenemos poca área de oportunidad de modificarlos. Más bien los aprovechamos purificándoles, dándoles una forma específica para resolver ciertas aplicaciones. Ellos los podemos dividir en orgánicos e inorgánicos. Y bueno, pues yo creo que muchos de ellos todos lo conocemos, hablamos de la madera, la piel, el azúcar, proteína, rocas, minerales. Los minerales son bastante importantes porque de ellos obtenemos todos los metales que se utilizan en aplicaciones bastante importantes en la actualidad. Podemos ver las gemas, huesos, etcétera. Pero, como comentaba, en este caso estos materiales son difíciles de que nosotros podamos influir en su estructura. No es tan fácil de poderlo hacer. Entonces, por otro lado están los sintéticos. Y justo es aquí donde tenemos un área de oportunidad bastante amplia, porque ahí sí que podemos nosotros incidir en su arreglo y por lo tanto en sus propiedades. Y podemos también dividirlo en orgánicos e inorgánicos. Aquí, bueno, pues los orgánicos se podrán imaginar la gama de polímeros de los cuales se puede hablar. Y también en cuanto a inorgánicos, pues la cantidad de cerámicos, el vidrio, aleaciones que podemos tener para múltiples aplicaciones y que podemos diseñarlos muy específico porque ellos sí que nos permite incidir en su estructura. Nuevamente, hablando ya específicamente de estos sintéticos, ya que nosotros los podemos manipular y por consecuencia podemos manipular sus propiedades y poderlos diseñar para una aplicación específica, también lo podemos clasificar en función del tamaño. Entonces, vamos a hablar de material a granel o bulk, el cual a su vez se puede clasificar en amorfo cristalino. Cada uno de estos dos grupos pues, nos va a brindar propiedades especiales, específicas. Y, por ejemplo, en el caso de los cristalinos, hablaríamos de semiconductores, cristales ópticos, de los LCDs, que bueno, son de gran importancia actual, que son los diodos orgánicos de emisión de luz. Por otro lado, tenemos a los amorfos, que en ese caso carecen de un arreglo estructural y, por lo tanto, también a ellos se les van a atribuir ciertas propiedades específicas. Podríamos hablar de vidrios, fibras ópticas, el hierro y algunas aleaciones especiales, cemento, etcétera, ¿no? Y otros dispositivos aquí muy interesantes que son los OLEDs, que son diodos, perdón, aquí es donde son diodos orgánicos de emisión de luz, en los LCD son pantallas de cristal líquido, y bueno, en todo caso en este punto todavía seguimos en bulk o granel, pero podemos irnos hacia tamaños más pequeños, ir más al interior de la organización del material, y por lo tanto podemos hablar de la microescala y la nanoescala, que justo es de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque trabajar en esa región o en ese tamaño nos permite
darle una optimización a muchas de sus propiedades de los materiales. Y entonces aquí, por ejemplo, en la microescala podríamos hablar de los MEMS, que son sistemas microelectromecánicos, que son muy utilizados en la parte electrónica, películas delgadas, circuitos integrados, y como verán, en este punto muchos de los materiales en esta escala resulta que se trata de la combinación de familias, de combinación de estas familias de materiales y aprovechamos ciertas propiedades, los combinamos y generamos un dispositivo. Y luego en la nanoescala, pues creo que todos están familiarizados con algunos de estos materiales como los fulerenos, nanotubos, nanofibras, algunos polímeros que son dendríticos, nanopartículas, etcétera. Y todo, bueno, pues esto genera unos materiales que tienen propiedades bastante atractivas para aplicaciones muy especiales, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a estar hablando durante esta conversación. Y por lo tanto, bueno, pues tendríamos que decir que en la ciencia de materiales hay algo muy importante, es generar conocimiento donde podamos entender los principios básicos que ocurren en los materiales. ¿Cómo qué? Conocer su estructura, la relación con sus propiedades y su composición. ¿Para qué es útil esto? ¿Para qué queremos generar este tipo de conocimientos? Pues es muy básico, ¿no? Porque esto nos va a permitir tener una elección adecuada de un material para una aplicación o desarrollar un método especial para poder obtener ese material, generar nuevos materiales con sus respectivos nuevos procesos y poder diseñar procesos de fabricación de productos muy especiales. Entonces, la generación de estos conocimientos es aprovechada por la ingeniería de materiales para justamente, en base a esos conocimientos, poder dar una aplicación a los materiales. Esta aplicación, pues obviamente que va a ir dirigida o va a tener como objetivo principal resolver alguna necesidad de la humanidad, que ese es justamente el motor que nos lleva a seguir evolucionando hoy en día, ¿no? Entonces, para más o menos ver cómo han evolucionado los materiales a lo largo de nuestra historia en este planeta, pues vemos que, bueno, esto va muchos años antes de Cristo, cuando empezaron a utilizar en la edad de piedra, justamente la piedra como uno de los materiales, luego podemos pasar por la edad de bronce, la edad de hierro, y bueno, obvio que todo esto, como ya lo había comentado, se dio o surgió como una necesidad del ser humano de resolver sus necesidades primarias, por ejemplo, de alimentos, de vestimenta, de protección, etcétera, ¿no? Y empezó a utilizar lo que estaba más abundantemente en su alcance. Podemos ver que hay una meseta bastante grande en muchos años donde nos estacionamos y prácticamente pareciera que no desarrollamos mucha tecnología. Bueno, surgieron algunos aceros aliados específicos y tal, pero como que nos estancamos en la parte de los metales, pero después, en los últimos años, hubo un avance bastante pronunciado en generaciones de materiales, por ejemplo, aceros muy especiales, plástico, silicón, materiales fotovoltaicos, etcétera. ¿A qué se debe esta gran evolución en tan corto tiempo? Bueno, pues básicamente en que se desarrollaron herramientas para poder hacer un entendimiento en una relación muy importante que hay en los materiales, que es la composición, la estructura y evidentemente pues esas propiedades que van a derivar de ese arreglo en nuestros materiales. Pero por otro lado, bueno, pues también se asocia con la abundancia que tenemos de algunos materiales en específico. Obviamente que entre más abundante esté, pues su desarrollo va a ser mucho más rápido. Entonces, este tetraedro nos habla de aspectos muy importantes que estudia la ciencia de los materiales y que después aprovecha la ingeniería. Y es entender cómo funciona la estructura de un material, es decir, irnos a la parte subatómica, cuál es la configuración electrónica, cuántos electrones tiene, porque de ahí empiezan a surgir las propiedades que van a venir acompañando a ese material. ¿Cómo se ordena atómicamente? ¿Cómo interactúa con otros átomos? ¿Qué tipo de enlace forma? Ya sabemos que el tipo de enlace pues también determina las propiedades que va a tener un material. Luego la subestructura. ¿Cómo se empiezan a organizar esos átomos en 3 dimensiones? ¿Cómo se va empezando a generar una celdilla, ¿no? ¿Cómo se organizan? Y bueno, pues esto nos conlleva a la microestructura y por supuesto que ya macroscópicamente lo veremos en una morfología específica, etcétera. Pero bueno, cuando ya empezamos a estudiar esto y vemos que hay una interrelación, decimos, ¿cómo podemos incidir en esa estructura en un nivel tan al interior del material? Bueno, pues entonces surge como posibilidades
los procesos de fabricación que nos permitan regular ese ordenamiento, o bien también los procesos de modificación de algunas propiedades en especial. Entonces, todo esto nos lo da el procesado, el procesamiento, fabricación de nuestros materiales, que nos permite trabajar en aspectos importantes como sería la durabilidad, el tiempo de vida, etcétera. Y a su vez también nos hablarían del desempeño que va a tener ese material. Entonces, al final, pues este desempeño depende de sus propiedades, tanto físicas, físico-químicas, tecnológicas, etcétera. Y de tal manera que se nos cierra el círculo, porque entendemos lo que está pasando al interior y podemos rediseñar su arreglo para poder mejorar ciertas propiedades. Obviamente que al interior pues vamos a tener que recurrir a una parte experimental que nos va a permitir estar jugando con parámetros en esa formación de nuestro material. Podemos también ir a cálculos computacionales, generar unas bases de datos para poder partir en este diseño de un nuevo material. ¿Por qué es importante también la estructura atómica? Bueno, pues aquí vemos un ejemplo muy importante de esto, en el sentido de que podemos tener una misma composición química, pero podemos tener materiales que se comporten completamente diferente, que tengan propiedades muy distintas. Y un ejemplo son estos alótropos de carbón, que vemos que, bueno, los conocemos, el amorfo, el grafito, el diamante, y bueno, últimamente también hemos hablado de muy continuamente los fullerenos, nanotubos y grafeno, todos están compuestos básicamente de carbón. Entonces pensaríamos que todos deberían de tener las mismas propiedades. Sin embargo, no es así. Sin embargo, hay unas diferencias bastante claras. De los ejemplos más contrarios, vamos a decirlo así, es el grafito y el diamante. Y resulta que la diferencia estriba en su organización, su estructura. En el caso del grafito es un sistema hexagonal, en el caso del diamante es una estructura cúbica centrada en las caras, y esto hace una gran diferencia en sus propiedades. Vemos que el grafito tiene un color negro, es conductor eléctrico, el diamante es transparente y además pues no es conductor eléctrico. Entonces ahí tiene que ver con la forma en que se están organizando estos átomos al interior, no únicamente el tipo de átomos que lo constituyen. Y bueno, si ya de por sí tener un material y tener ese tetraedro nos habla de diferencia de propiedades, cuando nos vamos a la escala nano, todavía podemos hacer una modificación más fuerte en estas propiedades. Y es ahí donde, bueno, pues podemos empezar a hablar de lo que es la nanotecnología. La nanotecnología, pues no es más que la manipulación del material a escala atómica o molecular, es decir, a una escala que va de 1 a 100 nanómetros. Aquí podemos ver esta escala para poder tener todos en mente algo relativo. Y estaríamos hablando de una molécula que está formada por algunos átomos hasta antes del tamaño de un virus. Los virus andan muy cercanos a los 100 nanómetros, vemos que las bacterias pues ya son a nivel de micras, y las células pues también tenemos ya varias micras de tamaño. Entonces, bueno, nuestra área nuestra región estaría aquí, en esta zona, estos serían nuestros materiales, de 1 nanómetro a 100 nanómetros. Y podemos hablar de una nanopartícula como la que se muestra ahí en el esquema, que tiene entre 5 y 75 nanómetros y que, bueno, estará dentro de esta área de oportunidad de generar materiales con propiedades muy especiales. Entonces, esta nanociencia y nanotecnología se basa en las cosas pequeñas. Y al hablar así en general de cosas pequeñas, pues une a muchos campos de la ciencia, por ejemplo, a la física, a la ciencia de materiales y a la ingeniería. Porque nos abarca a todos en general. Aquí nada más lo único que hacemos es hacer una modificación de tamaño que nos va a dar como resultado una modificación de sus propiedades. Entonces, este tamaño genera propiedades únicas y nos permite un control en la estructura y por tanto en la composición en ese nivel de nanoescala, que va a derivar en propiedades muy, muy especiales, en propiedades únicas, que son muy atractivas porque en lo general resulta que genera catalizadores más rápidos, nos genera aleaciones o materiales más ligeros, más económicos, que pueden ocupar espacios más pequeños, nos puede permitir obtener una mayor eficiencia en la energía, etcétera. Entonces, pues es un área que combinada con materiales, pues es un boom para poder hacer desarrollos muy interesantes.
Por otro lado, bueno, ¿cómo los podemos obtener? Ya sabemos que podemos manejar esa escala y organizarlos, pero ¿cómo lo podemos hacer? Hay dos áreas de oportunidad importantes. Uno es el enfoque top-down, que es descendiente, es decir, nosotros partimos de una estructura macro y lo vamos dividiendo hasta llegar al tamaño nanométrico. Y bueno, esto se hace por ataque químico, utilizando molino de bolas, etcétera. Por otro lado está el Boron-UP, que es un enfoque ascendiente. Nosotros organizamos los átomos, formamos moléculas y generamos un nanomaterial. Entonces el ordenamiento es a nivel atómico y hacemos un autodesamblaje que nos va a dar una nanoestructura. Y esto, bueno, pues le da una posibilidad de combinaciones bastante importantes, ¿no? Aquí, ¿qué ejemplo podemos tener? Bueno, pues, por ejemplo, los quantum dot, una solución coloidal, etcétera. Si lo vemos en la escala, bueno, pues iríamos de micras hacia nanómetros en top-down y el sentido contrario, ¿no? En Boron-UP nos vamos desde nanómetros, desde un nanómetro hasta unos pocos nanómetros. Esa justa es en lo que hemos hablado, que es nuestra nanoescala. En aplicación industrial, ¿cómo estamos en estos dos sentidos de generación de nanomateriales? Bueno, pues se establecen tres fases principales. La primera fase es del 2000 al 2020, que está basada casi exclusivamente en top-down, ¿sí? Eso es lo que la industria se basaba. En una segunda fase, que es del 2010 al 2030, en principio, el Boron-UP empieza a ser la tecnología conveniente. En Boron-UP, perdón. En la tercera, del 20 al 40, pues en principio se espera que predomine el Boron-UP, porque de esta manera podemos generar pues materiales más inteligentes, materiales más eficientes, inteligentes y diseñados específicamente para cumplir un cierto rendimiento. Obviamente que ya decíamos que, bueno, de entrada la naturaleza, estructura, define propiedades. En este caso, al controlarlo en ese tamaño, todavía nos permite ya de entrada generar un sistema con propiedades únicas, como les decíamos, porque ordenamos a los átomos antojo, vamos a decirlo así. Y entonces, de entrada, estos materiales traen propiedades intrínsecas. Por ejemplo, algunos de ellos dependen del parámetro estructural, es decir, si es cristalino, los parámetros de red, y por lo tanto van a definir el bandgap que tiene, las estructuras de bandas, y con ello, pues vamos a modificar algunas propiedades como propiedades eléctricas, propiedades mecánicas y magnéticas. ¿Y cómo podemos incidir en esto? Bueno, pues estudiando un efecto entre la composición y el estado de oxidación de nuestro material. Por otro lado, también podemos ver desde el enfoque de energía de cohesión, es decir, cómo se unen, qué tipo de naturaleza tiene la unión de los átomos. Y entonces esto pues establece los parámetros de la red, la densidad atómica y la energía de los enlaces. Y por tanto, ¿cómo lo podemos manejar? Bueno, pues en este caso se hace a través del efecto de la forma, el tamaño y la distancia que tenga entre las partículas, porque esta está definida por el enlace químico y por tanto por la naturaleza de los elementos y por tanto esto define un parámetro de red específico. Después viene la densidad de energía de enlace, que va a definir algunas funcionalidades muy importantes como la energía de activación y transiciones de fase. Esto es importante cuando tenemos un material que tiene un soporte y entonces se habla del efecto que tiene ese soporte en un confinamiento de una fase activa. Lo vamos a ver más adelante. Pero aquí me gustó esta diapositiva porque podemos ver cómo las propiedades se van modificando en esta escala. Por ejemplo, aquí tenemos un nanorod de oro que tiene una longitud de 50 nanómetros, pero vamos cambiando el diámetro. Y al cambiar el diámetro de más pequeño a mayor, se puede ver viendo que esa dispersión de esas nanopartículas, de esos nanorods, modifican su color. Bueno, eso es muy interesante, ¿no? Aquí vemos que a más grande va del azul al rojo. Y luego tenemos una nanoshell, también de oro. Esto tiene un diámetro de 140 nanómetros, pero modificamos el espesor que tiene el oro en esa shell. Y entonces también pasa lo mismo, vemos que hay diferentes colores en función del espesor. Y finalmente en una nanocage, que también pues, es una jaula donde metemos el oro en distintos porcentajes, vemos que a medida que aumenta el porcentaje de oro pasa de amarillo a transparente prácticamente.
Entonces, bueno, pues aquí ya nos está indicando que algo está ocurriendo cuando cambiamos el tamaño. Y básicamente lo que estamos modificando es su interacción con el espectro electromagnético. Cuando nosotros modificamos la longitud de onda, hacemos que interactúe con las longitudes de onda del espectro electromagnético en la zona visible, que es la que nos permite ver esta diferencia en color, o que nos permite ver color. Y entonces, bueno, absorbe una parte de esa energía y por supuesto que transmite justo lo que vemos, el color que vemos es lo que transmite el material y va a depender entonces de esa longitud de onda. Por lo tanto, de aquí ya vemos que las propiedades ópticas van a modificarse y en general muchas propiedades van a modificarse, empezando por la forma que pueden llegar a tener. En el caso, por ejemplo, que lo tenemos en la parte de arriba, vamos a ver todo lo que está en bulk, y en la parte de abajo las nanopartículas. Y podemos ver que la forma es mucho más amplia, la gama de formas que podemos tener en nanopartículas, mientras que en bulk pues son ciertas irregulares y muy definidas. Acá hay estructuras con una geometría muy específica y muy variada. Por otro lado, en la parte óptica ya vimos, los colores van a ser muy característicos en nivel bulk o granel, mientras que cuando vamos a tamaño nanométrico podemos el mismo material hacer que interactúe diferente, por lo tanto tiene diferentes propiedades ópticas. En la parte electrónica ocurre lo mismo. Nosotros vamos a tener en bulk cierto arreglo de bandas con un gap específico, pero cuando nos vamos a nanométrico, resulta que nosotros podemos modular ese gap por modificar el tamaño. A medida que disminuye, bueno, pues vemos que aumenta este gap, ¿no? Pero hay cierto tamaño de esa nanopartícula que nos da un gap adecuado. Lo vamos a ver más adelante. Las propiedades magnéticas pues también se ven modificadas porque resulta que en nuestro cristal pues va a haber ciertos dominios. Cuando nosotros ese cristal lo tenemos en bulk, pues esos dominios están en todo nuestro volumen. Cuando dividimos vamos a tener interacción de dominios en distintos granos o cristales y por lo tanto pues vamos a modificar algunas propiedades magnéticas. Finalmente la parte mecánica también se ve modificada. Vemos en el caso del diamante, que ya sabemos que tiene alta dureza, pero es un valor de dureza específico. Mientras que cuando trabajamos con ese mismo diamante, pero en tamaño nano, resulta que en función del tamaño nosotros podemos cambiar sus propiedades mecánicas, de ser muy rígido a ser incluso flexible. Entonces, bueno, pues vemos cómo podemos incidir en todo esto a través de esa modificación en el tamaño. Aquí nada más así como para darnos cuenta de la gama de posibilidades que tenemos para poder trabajar con morfología y tamaño en diferentes tipos de materiales. Pueden ser óxidos, pueden ser metales, pueden ser aleaciones, cerámicos. Cualquiera de ellos o la mayoría de ellos puede tomar esta gran variedad de morfologías, en las cuales en lo general lo podemos establecer como 0D, 1D en 2 dimensiones o 3 dimensiones en función de cuántas de esas dimensiones se encuentran en la región nanométrica. Y bueno, podemos clasificarlos también en función de su naturaleza como materiales inorgánicos, que ahí vamos a englobar a todos los óxidos de elementos que no sean metálicos, como la sílice, la alúmina, titania, ceria, el óxido de zinc. Todos ellos van a tener propiedades muy especiales cuando están en escala nanométrica y pues pueden tomar muchas morfologías. Por ejemplo, uno de los más conocidos es el óxido de titanio, que tiene sus propiedades fotocatalíticas, ¿no? Esa interacción con la radiación ultravioleta que le da a una actividad antimicrobiana muy importante. Por otro lado, en cuanto a los metales y sus aleaciones, pues también los podemos tener nanométricos en nanopartículas, nanocubos, nanoalambres, nanohilos, una gran variedad que van a hacer que sus propiedades todavía sean mucho más atractivas. Por ejemplo, elevada actividad catalítica, propiedades antimicrobianas en algunos casos, algunas propiedades fototérmicas, etcétera. Aquí vemos algunos ejemplos de nanopartículas, algunas de ellas son obtenidas en el grupo en el cual estoy muy contenta con el CIDETEC y la UAC. Los materiales base carbón, bueno, los fullerenos, ya lo comentaba, grafeno, nanotubos de carbón, que son el paso más interesante que tenemos actualmente para muchos desarrollos tecnológicos por las propiedades que tienen, como la conductividad térmica y eléctrica, la resistencia, y que son
bastante ligeros, ¿no? Eso lo hace muy atractivos. Bueno, otros materiales de carbono, las nanofibras de carbono, que se utilizan por su elevada conductividad también y además tienen alta resistencia al fuego, que eso es algo muy interesante. Por otro lado, el negro de humo, que es un material que va generalmente en tamaño inferior a los 100 nanómetros sus partículas primarias. Luego están los polímeros, que también es otro gran universo de materiales. Empezamos con estos nanopolímeros que permiten, una de las cuestiones muy interesantes que tienen estos nanopolímeros es que además podemos funcionalizar su superficie y entonces aplicarlos en algo muy específico. Igual pasa con los polímeros dendríticos, son macromoléculas de tamaño nanométrico que están ramificadas, esa es la diferencia. Y en este caso también se pueden modificar sus superficies y darle una interacción muy específica. Por otro lado están las nanoarcillas, que son materiales cerámicos, en general van a ser base silicato, y también, bueno, pues representan propiedades muy interesantes en el aspecto de resistencia mecánica, tienen un efecto barrera a la humedad. Por eso muchas veces se utilizan como fillers o rellenos o nanorellenos en algunas formulaciones poliméricas para empaques, para mantener pues cierta, el control de la humedad y del oxígeno en el interior de un empaque de alimentos, por ejemplo. Los puntos cuánticos o quantum dots, bueno, se trata de semiconductores que van de 2 a 10 nanómetros y bueno, aquí se aprovechan sus propiedades electrónicas y ópticas magnéticas y catalíticas. Esto los hace muy atractivos porque, como ya vimos, nosotros podemos variar el bandgap o las bandas de nuestro material en la parte electrónica y con ello pues vamos a hacer una modificación de muchas propiedades, incluyendo la parte magnética y catalítica, y entonces lo podemos aplicar en muchas otras áreas que normalmente no se podrían aplicar en tamaño bulk. Por ejemplo, el oro cuando está por encima de 5 nanómetros es totalmente inactivo, no funciona como un catalizador porque es muy estable químicamente. Cuando lo bajamos por debajo de 5 nanómetros es un buen catalizador. Entonces eso sí, simplemente porque estamos modificando la parte electrónica del material. Bueno, actualmente podemos decir que estamos en la era del grafeno, el cual, bueno, pues ya sabemos que es un material de carbón, que es una lámina de un solo átomo de carbón, que está, es una bidimensional, con un espesor de ese átomos. Fue descubierto, desarrollado por Andrew Hein y Constantin, que era su estudiante, y gracias a ello obtuvieron un premio Nobel de Física en el 2010. Y bueno, ahí el reto fue del investigador al estudiante que le dijo que si podía estar separando las capas de grafito, el grafito de un lápiz, por ejemplo, con una cinta. Y entonces, bueno, pues el estudiante tuvo bastante paciencia, ¿no? Y lo logró hacer. Y entonces, cuando revisaron el material, pues resulta que sus características fueron muy atractivas. Por ejemplo, es un estupendo conductor, tiene una alta resistencia, superior al acero, es flexible cuando se combina con silicio, y bueno, de ahí pues imaginan la cantidad de aplicaciones que actualmente están rodeando al grafeno, tanto solo como modificado. Incluso se dice que puede reemplazar al silicio en algunos dispositivos, porque se pueden generar procesadores que serían hasta 10 veces más veloces. Entonces, pues la cantidad de aplicaciones es muy amplia. Por ejemplo, nanopartículas de óxidos metálicos y metales puros que hoy día podemos encontrar comercialmente porque tienen sus propiedades antibacteriales. Lo podemos ver, por ejemplo, en óxido de titanio o plata, nanopartículas de plata. Podemos ver algunos aditivos de curación que tienen plata y que permiten que las heridas pues, no se infecten, algunas pastas, cremas, etcétera. También podemos verlos en microchips, por ejemplo, las partículas de oro o de diamante. Lo podemos ver en algunos usos médicos como resonancia magnética, específicamente algunas partículas magnéticas tienen que ser, son nanopartículas de ferrita magnética. Los cerámicos en nanopartícula tienen también aplicaciones biomédicas actuales. Por ejemplo, el polvo de hidroxiapatita se genera una nanopasta y permite rellenar algunos vacíos óseos en cuestiones dentales, por ejemplo. Saben que a veces cuando se
se extrae una pieza y queda ese hueco en nuestra mandíbula, eso puede traer problemas de salud posteriores. Entonces, una manera de prevenirlo sería hacer ese relleno para evitar que colapse nuestra encía. Por otro lado, las nanoarcillas tienen algunos empleos en fabricación de pinturas muy específicas que pueden ser hidrofóbicas, pueden ser materiales refractarios, pueden ser autolimpiables, etcétera, ¿no? Las nanoarcillas tienen esa peculiaridad. Por otro lado, los nanotubos, bueno, pues sabemos que se utilizan para poder generar ciertas aleaciones que son muy ligeras y por lo tanto se pueden utilizar en automóviles, etcétera, ¿no? Algunos ya lubricantes para algunos autos se utilizan nanocarbón. Entonces, lo ideal es que a través de la nanotecnología podamos tener un futuro donde estemos rodeados de grandes desarrollos, por ejemplo, vidrios que ya los hay, ¿verdad? Que tienen un efecto de oscurecimiento cuando el sol está muy intenso, que todos nuestros muros puedan ser películas fotovoltaicas que pues conviertan esa luz en electricidad, celdas de combustible para automóviles, para celulares, aplicaciones de ropa inteligente, bueno, que todo lo que nos rodea sea inteligente, y eso pues se va a lograr a través de la nanotecnología. De hecho, aquí presento algunas de las cuestiones futuras que es una forma también. Vemos que la nanotecnología es el camino para la reconciliación con la naturaleza, porque a través de ella podemos remediar muchos de los problemas que hemos estado generando en el ambiente, pero además generar mayor desarrollo. Deseamos, en cuestión, por ejemplo, de poder explorar el espacio a través de los materiales, generando elevadores espaciales más ligeros, etcétera, combustibles más ambientalmente amigables, baterías. Aquí está un ejemplo de Nokia, que es un teléfono que puede adoptar muchísimas formas. Lo podemos hacer un brazalete, un anillo, el mismo dispositivo lo podemos extender y hacer una pantalla, es como si fuera una iPad. Lo podemos hacer en una forma convencional de celular, en una laminilla, etcétera. Bueno, pues esta es una aplicación posible a futuro. También, bueno, decíamos de la ropa inteligente, que tiene una serie de sensores que pueden estar monitoreando el pulso, el nivel de oxígeno, y que es tan importante, ¿no? Algunos nanorobots que permitirían hacer cirugía no invasiva o curar algunos padecimientos, los lentes inteligentes para las personas que tengan problemas de visión. ¿Y cómo se logra, cómo se ha logrado ir desarrollando algunos aspectos importantes? A veces es tratando de ver a la naturaleza, porque la naturaleza tiene un arreglo que permite, pues tiene materiales que son muy eficientes en muchos aspectos. Por ejemplo, en las mariposas. Resulta que nosotros vemos que las mariposas tienen diferentes colores y siempre se atribuía que había pigmentos distintos, pero resulta que una vez que se observó, se vio que en la superficie tiene unos filamentos que tienen distinto diámetro. Y justo la diferencia en ese diámetro es lo que hace la diferencia en color en las mariposas. Entonces se aprovechó ese conocimiento porque resulta que además absorben la energía solar. Entonces, esa mezcla de esa tecnología de las mariposas con nanotubos de carbón, pues presenta una tecnología híbrida que puede ser muy prometedora para energía fotovoltaica. Y ya en catálisis, electrocatálisis, básicamente pues las aplicaciones son múltiples. Por ejemplo, en catálisis, pues las áreas de oportunidad son para poder promover la economía, tener una energía eficiente, reducir la problemática de contaminación global que hemos hecho, tratamiento de aguas, tener reactivos más seguros, menos tóxicos, reducir el consumo de reactivos en una transformación química. Y por la parte de electrocatálisis también pues hay bastante área de oportunidad para los nanomateriales, por ejemplo, en electrocatálisis propiamente, celdas de combustible, sensores, biosensores, baterías, supercapacitores. Y aquí, bueno, pues se aplican materiales básicamente, en algunos casos, base carbón, base sílice, óxido, arcillas, etcétera. ¿Y por qué es importante esto de los nanocatalizadores? ¿Por qué? ¿Qué tiene de importancia? Resulta que en catálisis podemos tener un proceso homogéneo o heterogéneo siempre y cuando, o depende de las fases que estén presentes. Es homogéneo cuando
el catalizador y los reactivos y productos están en la misma fase, y heterogéneo cuando tenemos el catalizador sólido y los reactivos y productos pueden estar en gas o en líquido. Y obvio que estas dos áreas tienen distintas características. Por ejemplo, homogénea pues tiene alta actividad y alta selectividad, pero tiene mucho problema para purificar y para recuperar el catalizador. El heterogénea, por su lado, pues tiene una excelente estabilidad, es accesible, es fácil de separar los productos del catalizador, pero tiene una muy inferior actividad catalítica. Entonces, los nanocatalizadores nos dan lo mejor de estos dos mundos. Al ir reduciendo el tamaño en la partícula del nanocatalizador, podemos tener alta actividad, alta selectividad, estabilidad, tener eficiencia energética, y etcétera. Entonces, esto nos da pues un panorama del impacto que tiene tan solo en catálisis. Esto se puede extrapolar a electrocatálisis también. Por otro lado, ¿por qué? Bueno, pues resulta que cuando nosotros tenemos un proceso de catalítico, pues es un fenómeno que se da en la superficie. Entonces, si nosotros tenemos partículas grandes, el área que está expuesta, pues es el área que está geométricamente nada más, que puede estar en contacto con los reactivos. Por ejemplo, aquí vemos este cubo que tiene 1 milímetro por lado, por lo tanto tendremos un área superficial de 6 milímetros cuadrados. Si nosotros lo dividimos en 10 a la 9 partículas, pues ahora el área que vamos a tener expuesta son 6,000 metros cuadrados. Si seguimos dividiendo o reduciendo el tamaño de partícula a 10 a la 18 partículas, ahora se nos convierte en 6 millones de metros cuadrados. Este es el efecto que tiene de hacer el área superficial, y bueno, con ello, además, exponemos más átomos en la superficie, los ponemos más en contacto con los reactivos, y podemos entonces optimizar o aumentar la actividad y la selectividad del material, como lo vemos aquí en esta gráfica. A medida que vemos aquí, tenemos partículas muy grandes o más grandes, y entonces el porcentaje de átomos en la superficie es muy pequeño. A medida que vamos reduciendo ese tamaño, el porcentaje de esos átomos que están expuestos se aumenta de forma importante. Pero además también hay otros nanoefectos, como son ¿cómo se llama? Efectos electrónicos de confinamiento que les había comentado, que se genera porque cuando tenemos nanopartículas vamos a tener mayor área, pero también mayor porosidad y mayor concentración de defectos que pueden ser poros, etcétera, ¿no? Entonces, estos poros generan ese efecto electrónico de confinamiento, sobre todo cuando tenemos un soporte, y con esto se incrementan las propiedades catalíticas porque se modifica la energía del enlace. Entonces, esto hace que funcione mejor. Y lo vemos también cómo esto afecta la configuración electrónica de los átomos en los nanomateriales. Vemos que, bueno, cuando hacemos que el tamaño sea más pequeño que la longitud de Broglie, bueno, pues entonces ya no vamos a tener esta densidad de estados que se tiene a granel, sino vamos a empezar a ver que se empieza a cuantizar esta densidad de estados. Aquí vemos en una varilla, en un nanoalambre y en un nanodot, cómo esto se empieza a modificar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues básicamente estamos separando los niveles de energía. Por ejemplo, aquí lo vemos en Wolf, pues es las bandas, cómo va cambiando el GAT, pero también van surgiendo nuevos niveles. Se fijan, hay líneas aquí. Y entonces estos nuevos niveles permiten conducción eléctrica, aunque sea en la banda de valencia o en la banda de conducción. Nos da esa posibilidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se ve cómo se va modificando esa configuración. En general, bueno, pues también el impacto importante es en la energía, que hoy día, pues la energía es algo bastante importante. Ahí es tanto nanocatálisis como la parte de almacenamiento de energía. Aquí vemos algunos ejemplos de catálisis como una biorefinería que nos permite tener químicos más amigables, combustibles en general más amigables a través de la refinación, conversión, fracción y depolimerización de la lignocelulosa, que es una de las fuentes de biomasa más abundantes en la Tierra, ¿no? Y aquí vemos cómo está formada la celulosa. Tenemos la celulosa, que son estas fibras, rodeada por hemilcelulosa, y luego vinculados estos haces por la lignina. Esta lignina se puede aprovechar para generar combustibles como, pues no sé, diésel, etanol, entre otros, ¿no? Y para ello se utilizan nanocatalizadores basados en rutenio, níquel tungsteno,
sobre diversos soportes como nanotubos de carbón, carbón activado, esferas de titanio, silicio, alúmina o bentonita. Y de esa manera podemos lograr cubrir esto, que es la demanda de energía, ¿no? Donde vemos que por día todavía se sigue utilizando pues la energía tradicional, pero pues claro que están trabajándose en, en muchos desarrollos para poder tener energía renovable, sin embargo todavía no permite cubrir toda la necesidad. Y bueno, aquí básicamente esto de la energía, de los nanomateriales nos permitiría poder lograrlo, como decía, a través de la generación de biocombustibles como el biodiesel, con estos nanocatalizadores, o bien combustibles para aviones a través, nuevamente, de nanocatalizadores. Todo es celulosa, lignina, celulosa también nos permite obtener el etanol. Aquí vemos el nanocatalizador que está aquí, es de platino, molibdeno y tungsteno, es un óxido, y podemos obtener estos materiales. Pero bueno, además podemos modificar, además del tamaño, podemos modificar las caras expuestas, la composición. Con la composición podemos modificar el centro de banda, podemos hacer core shell y poder también modificar la energía de la superficie, podemos generar estructuras huecas y ahí pues incrementamos el área y también tenemos el mismo volumen, mayor área. Aquí, bueno, pues en cuanto a energías alternas, estos materiales son importantes tanto en la energía fotovoltaica, eólica, geotérmica, en la producción de hidrógeno. Aquí, bueno, pues los más importantes o los más utilizados para la fotovoltaica son partículas de nanotubos de carbón, puntos cuánticos, que ya vimos que son semiconductores y que permiten tener el potencial para convertir fotones de la energía de luz, de la luz, en múltiples electrones, y entonces poder producir energía, ¿no? A partir de la energía solar. También podemos hablar de energía geotérmica, donde se utilizan ciertos fluidos para poder reducir la temperatura a la cual se evapora y se utiliza ese proceso de evaporación como forma de intercambio térmico para generar energía. Aquí vemos que normalmente cuando se hace energía geotérmica, el problema más importante es el hecho de que se tiene que ir a mucha profundidad bajo la tierra. Bueno, pues con nanotecnología podemos ir más cercanos a la superficie. En la energía eólica, pues está presente en muchas partes de los generadores, bueno, ha ido evolucionando en función justo de la nanotecnología. Está como en la parte del transformador, en el generador, en los recubrimientos, etcétera, en muchas áreas. Por otro lado, también, bueno, en la parte del hidrógeno, pues está tanto en almacenamiento como en la producción. Podemos ver metal organic frames que pueden ser útiles para poder almacenar, los hidruros también para almacenar el hidrógeno. Y la otra parte importante es poder administrar mejor el uso de la energía es a través de los aislantes térmicos, como son los aerogeles, donde podemos reducir el consumo de forma muy importante, dado que estos materiales tienen muy baja conductividad. Son materiales que solo tienen el 10% de sólido y todo lo demás es aire, y eso hace que tenga pues baja densidad, alta porosidad y que tenga muy baja conductividad térmica, para utilizarse tanto a muy bajas temperaturas como a muy altas temperaturas. Y entonces, bueno, la aplicación más importante sería en edificios o en habitaciones, que es donde se hace tiene una mayor pérdida de energía. Entonces, bueno, pues todo esto lo hace bastante atractivo. En CIMAR, pues somos un centro que trabajamos en el desarrollo de materiales avanzados para todas estas aplicaciones. Somos reconocidos porque hacemos bastante vinculación, pero también hacemos ciencia básica. Tenemos un enfoque en materiales para ciencia básica y tecnología ambiental también. Entonces tratamos de ofrecer servicio para desarrollar nuevos materiales, hacer escalamiento, sustituir materiales por más amigables o más económicos, mejorar procesos, productos, desarrollo de materiales compuestos para múltiples aplicaciones. Estamos en estos departamentos, que es metalurgia e integridad estructural, ingeniería y química de materiales, que es donde está una servidora, en física de materiales, en medio ambiente. En general, pues
tratando de ofrecer áreas de investigación y de formación de recursos humanos con un equipamiento bastante robusto, que son 50 laboratorios, que contamos con bastante tecnología para hacer diseño y caracterización de materiales. Hay 147 académicos que estamos ahí tratando de desarrollar o formar recursos humanos de alto nivel y también resolviendo problemáticas del sector industrial y, por supuesto, generando conocimiento en todas las áreas. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunas catálisis, biocombustibles, sensores, cómo podemos reducir los desechos y darle un valor agregado, sustitución por químicas verdes, procesamiento de polímeros y nanopolímeros. En la parte de física, pues hay un gran trabajo en cuestión de diseño de materiales de magnetorestricciones muy específicos, sensores de gases, ferroeléctricos, etcétera. Y en ambiental, pues sí que nos preocupamos y de hecho toda la investigación que hacemos pues es un poco desde el principio, desde origen, para evitar el impacto con el ambiente. En el laboratorio de una servidora, básicamente es el laboratorio de HDS y Solgel. El Solgel es una de las técnicas más utilizadas para generar nanomateriales. Y aquí, bueno, este es una imagen del equipamiento que hay en uno de los laboratorios, que es específicamente para eliminar el azufre de los hidrocarburos, que hoy por hoy se siguen utilizando, y que, bueno, pues normalmente en México tenemos un problema de alto contenido de azufre. Entonces, la idea es que mientras se sigan utilizando, pues sean lo menos contaminantes posible. Normalmente generamos materiales nanométricos o nanoestructurados basados en sulfuros de metales de transición. Para esta aplicación tenemos toda la infraestructura para hacer la obtención de los materiales y también la evaluación de los mismos. Pero también hacemos desulfuración, que es la no convencional, que es oxidación catalítica, es decir, no usamos hidrotratamiento, sino una oxidación. También ahí se utilizan catalizadores nanométricos. Aquí, bueno, algunos ejemplos de materiales que se han desarrollado para hidrotratamientos basados en sulfuros de metales de transición, junto con algunas de las patentes que están registradas, que algunas ya tienen título de patente. Trabajamos con los soportes, hacemos materiales mesoestructurados, nanoparticulados, generamos alto nivel de defectos para poder exponenciar el área, etcétera, de tal manera que generamos este tipo de nanocatalizadores. Aquí podemos ver esta partícula. Es un nanocristal de sulfuro de molibdeno de aproximadamente 2.5 nanómetros, 3 nanómetros, con 2 laminillas de espesor. Y bueno, es una imagen de transmisión. Este catalizador se desarrolló para Pemex y permitió llegar a menos de 10 partes por millón en el hidrocarburo, que inicialmente tenía 15,000 partes por millón. Entonces, pues de esa manera estamos contribuyendo en catálisis a través de nanomateriales para generar combustibles fósiles menos contaminantes. Igual el caso para más pesados, usamos la reacción de oxidación, donde utilizamos un nanocatalizador y un medio oxidante. Aquí se hace a condiciones cercanas al ambiente y también bajamos de forma importante el azufre que contienen los hidrocarburos, después pasarían a un refinamiento. En electrocatálisis, bueno, ahí básicamente trabajo con el grupo del Laboratorio Nacional de Micro y Nanofluídica, que parte es el CIDETEC y la Universidad Autónoma de Querétaro. Es una colaboración que tiene bastantes años. Ahí ellos son una parte fuerte en la aplicación, que es el electrocatálisis. Nosotros apoyamos un poco en la caracterización de los materiales. Y bueno, aquí vemos algunos de los múltiples materiales que se han desarrollado para celdas de combustible, específicamente líquidos. Aquí vemos, por ejemplo, cubos de paladio. Vemos algunas morfologías diferentes. Aquí son los 3 que presentó el doctor Eduardo esta mañana. De hecho, él es parte del equipo. Aquí vemos para baterías de zinc. Esto es la parte del ánodo de zinc y el electrolito. Y bueno, algunos prototipos que se han desarrollado en CIDETEC. Aquí creo que esto ya lo presentó mejor el doctor, vemos cómo se puede energizar, ya se han hecho esto. Últimamente estamos trabajando con electrodos flexibles,
para lo cual estamos probando con nanotubos de carbón, grafeno, y estamos buscando poder obtener películas o telas de carbón a partir de desechos textiles que pudieran darnos esta posibilidad de que sean flexibles para las múltiples aplicaciones de energización que actualmente tenemos en los dispositivos vestibles. Y en cuanto a aerogeles, pues también tenemos patentes, son base silicio. Aquí les voy a presentar un video muy corto de lo que hemos obtenido. Esto es hecho en nuestro laboratorio. Esta es una pieza de un monolito de aerogel. No sé si lo pueden percibir. La flama más o menos está cercana a los 1000 grados, los 800 grados centígrados. Ponemos esta placa de aerogel y una flor. Se esperaría que la flor se marchite, pero bueno, el poder aislante es bastante bueno, de tal manera que no se marchita. Luego, la persona que está haciendo la prueba quita la flor, voy a adelantarlo, y no se quemó. Por otro lado, toma la pieza del aerogel y para ver que sí está caliente la pone en una placa de poliestireno y se puede ver que estaba bastante caliente, ¿no? Aquí es otro video más o menos parecido, donde también se pone la placa, se pone una flor, la cual no se marchita, se quita la flor y luego se lo coloca en su mano directamente. Entonces, con eso se puede validar que la temperatura de la pieza es bastante baja, más o menos andaba entre 35 y 40 grados, mientras que la flama alrededor de los 80. Entonces, este material, pues como aislante térmico, pues se puede ver sus ventajas, además de que es estable y por lo tanto cuando está utilizado en una casa habitación en un incendio, pues no genera gases tóxicos, que es por lo que muchas personas mueren durante un incendio, ¿no? Ya nada más muy rápido, creo que ya me extendí bastante. La nanotecnología actualmente tiene retos muy importantes, que es en este papel que tiene que brindarnos apoyo para resolver la problemática de la pandemia. Y ahí podemos ver que una forma de diagnóstico es aplicando la nanotecnología básicamente. Aquí vemos estas pruebas que se utilizan para detectar los anticuerpos. Es un dispositivo de flujo donde se ponen pues estos anticuerpos, bueno, ahí se funcionalizan los antígenos y bueno, se puede ver muy rápidamente si da positivo o no, ¿no? Por otro lado, aquí está otro biosensor también para lo mismo, para la detección, pero se llama biosensor de transitor de efecto de campo, BioFET, que se basa en grafeno propiamente, también es para poder detectar rápidamente si se tiene el virus. Aquí vemos la aplicación de la microfluídica también para cuestiones de detección. Es un dispositivo basado en microfluídica que es portátil. Aquí la parte interesante, bueno, está desarrollado en la Universidad de Illinois y nos permite tener una aplicación en el celular y poder saber por el color si se tiene contagio o no. Entonces, a través de la cámara del teléfono y una aplicación, se puede saber. Además de otros múltiples desarrollos, por ejemplo, los materiales base de carbón se han reportado en el último año que pueden ser utilizados para destruir la estructura del virus. Además de pues, todo lo que se utiliza en mascarillas, para limpiar superficies que ya tienen nanopartículas, bastante de eso en base oro y algunos base nanopartículas de cobre. Y finalmente un polímero que es una nueva generación que tiene un metal. Este metal desestabiliza, al polímero y entonces incluso este polímero puede atacar al microorganismo, en este caso al virus del COVID, ¿no? Doctora, 2 minutos para poder dar un poquito de espacio para preguntas, respuestas y presentar también su reconocimiento. Sí, ya estoy, para finalizar aquí nada más, bueno, pues nos dimos cuenta del gran panorama que nos abre estos dos mundos, materiales y nanotecnología, para poder crear en el presente pues un país más justo y sustentable sobre todo, ¿no? La nanocatálisis y la electrocatálisis juegan un papel bastante importante en todos los sectores, incluyendo el académico. Entonces, bueno, pues hay muchos problemas que resolver y puede ser que la nanotecnología sea una de las maneras. Todavía hay todo un universo que desarrollar al exterior, controlando el universo interior de los materiales. Bueno, estos son mis
queridos colaboradores, tanto del CIDETEC, de la UAC y de CIMAP, el doctor Walter, el doctor Gerardo de CIDETEC, la doctora Minerva y la doctora Janet de la UAC. Y bueno, en CIMAP, claro que son más. Aquí presento a algunos de nuestros estudiantes del grupo y jóvenes investigadores, uno de ellos el doctor Eduardo, que acaba de presentar por la mañana. Y bueno, pues básicamente este es mi grupo en el CIMAP. Está la página para el posgrado, porque hacemos posgrado y serían bienvenidos en el CIMAP. Por su tiempo, muchas gracias. Siempre me emociona. Muchas gracias, doctora Lorena. Tenemos 3 minutos todavía para preguntas, respuestas. No sé si alguien del auditorio desea hacer una pregunta o algún comentario a la doctora. Tenemos también dentro de nuestros contactos, que ya tiene permisos de coanfitrión, la doctora Minerva Guerra. Doctora Minerva Guerra, si gusta hacer algún comentario. Gracias, Gonzalo. Lorena, pues muchísimas gracias. La verdad es que me encantó tu presentación. Espero que los chicos lo hayan podido ver. Estoy segura que les ampliaste el panorama acerca de lo que es su profesión y de todas las cosas que pueden desarrollar, en todas las cosas que pueden trabajar, acerca de lo multidisciplinario que es la nanotecnología. Platicaste prácticamente de todas, o bueno, de muchas de las aplicaciones que tiene la nanotecnología, y bueno, nos dijiste algunos tips importantes acerca de los materiales y por qué es que los nanomateriales funcionan mejor que un material en bulk. Y pues en realidad no tengo preguntas, solo un enorme agradecimiento por tu plática tan interesante, tan bonita, tan padre. Ojalá la podamos repetir con los chicos de Nano, ya que los podamos tener todos juntos. Pero pues muchas gracias, Lore. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme, y siempre me voy del tiempo, me emociono mucho, discúlpenme. Está bien, no hay ningún problema. Eso quiere decir que realmente ama su trabajo, doctora. Pues de manera breve voy a presentar el reconocimiento a través de la Universidad Autónoma de Querétaro y el Congreso Internacional de Ingeniería. Queremos entregar este reconocimiento a la doctora Lorena Álvarez Contreras por su conferencia magistral Nanotecnología y Ciencia de Materiales como motor de desarrollo en catálisis y electrocatálisis. Muchas gracias, doctora Lorena Álvarez. Gracias por compartirnos sus investigaciones, su tiempo, pues haber dedicado un poquito también de su espacio, de su tiempo para compartirnos sus experiencias profesionales también aquí a través del Congreso Internacional de Ingeniería. De verdad le agradecemos, y también agradecemos a la doctora Minerva por el contacto y al doctor Eduardo Elizalde por el contacto también, por la coordinación para esta conferencia. Muchísimas gracias.